presentan Opinión Directa, el análisis a través del poder de la palabra. Iniciamos el recorrido informativo a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Estamos con la presencia de Bolívar Loján, con quien vamos a hacer información principalmente sobre el tema de las resoluciones y aspectos jurídicos del proceso eleccionario 2026, principalmente en lo concerniente al tema de la participación política tanto de hombres como mujeres en el presente proceso eleccionario. Bolívar, buenos días, bienvenido a Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Muy buenos días, Pablo, buenos días, Lyndon, y a toda la audiencia que nos escucha. Gracias por la oportunidad. Bolívar, ¿cuál es lo llamativo de este proceso 2026 en materia de regulación para la participación tanto de hombres como mujeres en la papeleta electoral? Hay dos elementos fundamentales. Uno es la publicidad, el parecer, y el otro es el ser. Y vamos a ponerlo con un ejemplo. Chile, por poner un ejemplo que es bueno. La constituyente que se formó para redactar la nueva constitución, que fue rechazada en el tiempo de Boric, tenía un objetivo además de hacer una nueva constitución. ¿Cuál era? Paridad de género. Entonces la constituyente se conformó, no se convocó, se conformó con paridad de género. Eso significa que habían, por ejemplo, 75 hombres y 75 mujeres. El producto final, o sea, el ser, no el parecer. Aquí en Ecuador, y hay que decirlo, estamos trabajando con el parecer, no con el ser. ¿Qué significa parecer? Muy fácil, que se ponen unas normas donde dice que el 50% de las listas, para hacerlo fácil, al menos debe ir encabezado por mujeres. Y el resto, que sería el otro 50% o un poquito menos, debería ir encabezado por hombres. Eso aquí llaman paridad de género. Eso es paridad de género para conformar las listas. ¿Cuántas mujeres tenemos en el Cabildo Lojano? Por poner un ejemplo muy cerquita. Una. Y hombres hay 10. ¿Y qué paridad de género hay ahí? Y ahí está el gran problema. Es que, a mi juicio, nos han vendido una idea de grandeza que termina siendo un bluff, que no llega a concretarse como un ser, sino como un parecer. Entonces, en el fondo, no hay conquistas como tales casi, porque igual se empiezan a jugar y todas esas cuestiones y termina conformando con solamente hombres. ¿Por qué? Porque ponen a los mejores, llamémoslo así, o lo más mediático, o los mejores, los ponen encabezando la lista. Y entonces en otros partidos que quizá pequeños, que no tienen chance, encabezan mujeres y por ahí más o menos. Entonces no es una gran victoria. ¿Victoria para quién? ¿Para el tema de la paridad? paridad? Sí, para la paridad, o sea, para la mujer en sí, que no llega. En la misma Asamblea Nacional de Ecuador no hay paridad. Hay un buen grupo, hay 60 y tantas mujeres y el resto son hombres. O sea, no hay una paridad, porque paridad se entiende 50-50, ¿verdad? Claro. Entonces ahí hay un gran problema y eso hay que arreglarlo. Pero ¿cuál es el problema allí, Bolívar? ¿El sistema, el método de cómo se distribuyen los escaños o el procedimiento en el momento de unas elecciones, por ejemplo, primarias, dentro de un partido o movimiento político? ¿Dónde estaría el meollo del asunto? Yo diría que más que todo en la norma. Vamos a explicarlo. Perfecto. Vamos a la repartición de escaños en el CNE después de las elecciones. Okay. Y supongamos que haya una norma. O sea, porque se supone que hay ganadores, ¿verdad? Claro. Dice, bueno, para el partido A le corresponde una curul. Vamos a ver a quién le corresponde la curul B o a qué partido le corresponde. Entonces se ve. Hombre, no puede ir hombre, tiene que ir mujer. Si ya fue un hombre la primera vez. Entonces la norma debería ir balanceando. Porque aunque en las primarias haya paridad de género, el resultado final, en cambio, debería ser de irlo balanceando. Así funcionó en Chile. El primero, ¿quién ganó? Un hombre del partido A. Perfecto. Ahora viene una mujer.
¿Qué partido tiene como ganador una mujer, aunque esté en tercer lugar o en cuarto lugar? Ya, te entiendo. Bolívar, tú me estás diciendo para que la ciudadanía nos vaya a lo mejor cuantificando y coincidiendo en lo que estamos analizando. El proceso eleccionario de Loja, pongamos el cantón Loja. Claro, claro. Ya. Primer concejal resulta ser el de mayor votación, un hombre. Según la ley y el método de Hong o Webster, a lo mejor sería el mecanismo de que el que continúe en votación sería el que siga en segundo puesto. Correcto. Pero si vamos con el tema de paridad, como ya se seleccionó un hombre, tendríamos que ver la votación de las mujeres para poder llenar el otro cupo. Así de simple. O sea, no hay para dónde agarrar. Eso no está implementado, por si acaso. No está implementado. Pero esa es la paridad. Claro. Entonces, si no, ¿de qué estamos hablando? Que dicen, no, la metieron de relleno. No, aquí no hay relleno. Si el segundo ganador es un hombre, no le toca a él. Sino la votación de la mujer para poder captar o ocupar el segundo aunque sea poquito. Claro. Entonces, ahora viene el tercer escaño. Perfecto. Que le corresponde a un hombre. Ya, pero ¿qué tipo de edad? De edad, no, aquí estamos hablando de paridad no generacional. Ya, perfecto, ya. Paridad, le tocaría un hombre. Un hombre. Y el siguiente, una mujer. Y así vamos en lo que se llamaría una perfecta paridad y una muy buena democracia. Claro. Así exactamente. Eso es todo. Sí, porque poblacionalmente, a ver, el padrón electoral y la cuestión poblacional del Ecuador, por ejemplo, es prácticamente, yo creo, 50-50. 2% hay de mujeres más que o 1%. O sea, no nos hagamos rollo. Ya, sí, 50-50. En otras palabras, la democracia debería estructurarse. Si hay 50% de población masculina, el 50% de la representatividad política de un gobierno y el otro 50% de la ocupación por parte del sector femenino. No hay nada para donde eso no hay que darle vueltas. Y algo más. Ya. Ese 50-50 que tú hablas, que no le vamos a poner 51-49, sino 50-50, es tan estadístico que se repite hasta en el último rincón del mundo. O sea que no habría problema. Es igual el 50% en Pichincha, en Loja, y en Loja en Catamayo, y en El Tambo, y en Malacato, y en Gana. Que sería más valedero lo que estamos analizando, Bolívar, por una sencilla razón. A ver, pongamos primero las damas, las mujeres. Estamos hablando del 50. A ver, la parroquia o el distrito norte elige 4 concejales. 5. El sur elige... No, este es norte. perfecto, sí, el norte es... Tranquilo, si el norte fuera sur, no importa, estábamos yendo a Arjona. Bueno, pero uno de ellos eso elige de 4. Menos, sí, 4 y 5. Ya, vamos con el del 4. Si somos democráticos y responsables en respetarnos democráticamente y el pensamiento político, ¿por qué la ley no se perfecciona y dice, a ver, en este distrito o circunscripción, 2 curules para hombres y 2 curules para mujeres? Ahí no habría problema, listo, se acabó el problema. No hay para dónde pelear, claro. No importa que me pongas en tercer lugar, no importa. No, eso no importa. Porque el tercero o cuarto lugar, imaginemos, primero y segundo, hombres, tercero y cuarto, mujeres. El tercero y cuarto ya estaría en capacidad de saber cuál es de las mujeres la ganadora. Por lo menos estadísticamente uno puede hacer proyecciones. Exacto. Y determina. O sea, lo que tú sabes es que el producto final va a ser 50-50. 50-50. Y en el distrito 1, que son 5 concejales, 5-1. Como las llaman y con el pétalo de un arroz, pues el primero a la mujer. Entonces serían 3 mujeres y 2 hombres. Perfecto. Y claro, y si quieres ser más justo, entonces en otro distrito que hayan 5, entonces sería hombre. Eso es fácil, eso es una cuestión de una matemática simple y un respeto, porque se supone que si nos vemos como pares, tiene que ser así. Exacto. Tú decías y pusiste el ejemplo del municipio de Loja, del Cabildo, que determinó que era la sucesión, por ejemplo, la alcaldesa del Cantón Loja, la señora Diana Guayanay. ¿Por qué tú sostienes que allí no hay paridad? No hay paridad porque hay 10 hombres, macho men. Hay 10 hombres. Y si no hubiese existido Diana Guayanay, habría que
hubiese tocado a alguien ponerse una falda, estamos haciendo un chiste, Sí. para poder, para que le toque. O sea, no hay paridad porque hay 10 hombres. O sea, si alguien podía elucubrar jurídicamente o apelar a los derechos de los grupos vulnerables o de otras índole que existen en el Ecuador, alguien puede decir, yo me declaro mujer. El alcalde De Pujilí. Pujilí, pues... Claro. Sí, pero ojo, Ya. aquí hay que diferenciar entre sexo y género, ¿no? O sea, tenía que también la autoridad definir que si es desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista de género en la cédula. Pero bueno, digamos que sí, todo eso hay que considerarlo. Ya. Pero en el caso del municipio de Loja, que yo sepa, la vez antepasada estaba Patricia y estaba Ligia. Ya. Y ahí no había paridad tampoco. Claro, y esta porque última vez... no se cumplía lo que era. No, eso es un canto a la bandera. Ya. Bueno, tampoco uno debe decirlo tan feo, porque la bandera también uno la ama y la quiere. Pero eso de paridad es un cuento. Es una victoria pírrica que mucha gente dice, oh, las mujeres salieron, oh, no es. No, compadre, no. Porque en mi caso muy particular, las luchas yo no las hago porque hombre o mujer, hago por una sociedad. O sea, que se supone que el derecho tiene que ser 50-50. Claro. Si no, no estamos hablando de nada. Entonces, resulta que aquí hacen trucos a efectos de tratar de meterle cuñas, de romper la ley para que no se cumpla. Y hay que diferenciar entre lo que es una organización política provincial y una cantonal. ¿Qué significa eso? Explícanos eso, Bolívar. Ok, yo creo que hay que poner nombres sin ánimo de hacer ni publicidad ni nada. ADN. Ya. Va a poner, no estoy seguro si en Loja, municipio, 3 listas encabezadas por hombres. O 2 encabezadas por hombres. Bueno, ayer fueron las primarias. Y Sí, ayer, de lo pero que ese dato no. Revisé, no. es, por ejemplo, el doctor César Guerrero, candidato a la alcaldía. Perfecto. El señor John Lafebre en el distrito 2. Todavía no sabe, dice el lindo. No, bueno, Pero, okay. ¿y el señor? Y en el 1 está Marlon. Ya. Pero pongámosle dos. Entonces, ese es un caso. Ujú. Entonces, pero aquí, entonces dice, bueno, pero si el 50% de listas debe ir encabezada por mujeres, ¿cómo Ya. es que aparecen 2 hombres y una mujer? Porque al ser provincial ADN puede balancearlo con Catamayo. Entonces en Ya. Catamayo pondría 2 mujeres, una mujer y un hombre, porque son solamente 2 distritos en Catamayo. Y así va balanceando, hasta en el final de la provincia tener 50-50 encabezando. Mientras que en el cantón Loja, para las organizaciones políticas locales, como por ejemplo Jorge Reyes, Ya. tiene que poner obligatoriamente, si pone 3 listas, 2 encabezadas por mujeres y una por hombre, Porque es cantonal. porque es cantonal, o sea, porque Ya. no tiene dónde balancear. Y en caso de haber una alianza. La alianza está totalmente circunscrita al más pequeño. O sea, si hay una alianza de un provincial Ya. con un cantonal, automáticamente para esa alianza y esa dignidad Rige para el se cantonal. rige para el cantón. Se acabó el problema. O sea, la alianza no te permite hacerle un hueco a la ley. Solamente Ya. eso. Entonces, ese es el punto. Pero, dígame. Ya, ahora yo te consulto. Por ejemplo, estamos hablando de cómo se estructura una papeleta electoral de un partido y movimiento político. Hablemos de un partido nacional o un partido provincial. ¿Por qué no se respeta allí lo que hemos hablado en este caso del tema cantonal? Hablemos de un provincial. Pone en Loja primero, el primer candidato, hablemos alcaldía, hombre. Ok, Y los primeros concejales, hombres. ok. ¿Por qué? Porque en Catamayo, en Calvas, tiene también participación. Sí. Y allí van en la primera línea para concejales mujeres. Sí. En teoría se está buscando la paridad en la provincia. ¿Pero es justa esa ley? Más bien diría que quien quiere meterse en una lucha política Ya. debería balancear entre si me meto con si formo una organización cantonal o formo una provincial o formo una nacional. Eso ya va a depender de quién. Pero
está obligado la organización provincial a balancearlo en la provincia. O sea, buscar la paridad en la provincia. O, a lo mejor no es justa, pero está. Ya, pero yo te consulto algo. Entonces, ¿cómo queda el espíritu de la jurisdicción frente a lo que sería el argumento jurídico de la ley electoral? Si estamos hablando que es provincial, por ejemplo, no me importa si aquí van en Loja, en el Cantón Loja, solo hombres, porque ya lo equilibro en Catamayo, lo equilibro en Calvas, el porcentaje de paridad. Cuando creo que también los derechos de paridad del Cantón Loja no deberían ser disminuidos por el contexto de un organismo o de un movimiento partido político de orden provincial. De acuerdo, pero hay dos elementos fundamentales. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, bueno, aquí es muy rápido en una entrevista, ¿verdad? Sí, buscarle cómo lo vamos a hacer, pero sí por lo menos plantearlo. En la gran cuestión, tenemos 16 cantones en la provincia, ¿verdad? Claro. Uno de ellos, que es Loja, tiene 11 concejales. Y los demás tienen solamente 5 concejales. Entonces, si de aplicar la ley y la fortaleza y lo que tú, el principio, sería primero en Loja, ¿verdad? Porque son 11, no es que son 5. Entonces, ese sería ya un problema interesante de, más que evadir a Loja para balancearlo con Puyango u otros cantones, creo que habría que dar el ejemplo en Loja. Si me pides una opinión. Está bien, sí. O sea, perfecto. Porque entonces resulta que los cantones chicos de repente tienen paridad y el grandote no ha dado el ejemplo. Porque hay solamente hombres, o casi solamente hombres. Entonces sí, hay un problema ahí. Pero hay una cuestión adicional que te la voy a poner en el tintero. Yeah. Hay 222 cantones en Ecuador, y después caemos en el de Loja. De 222 cantones, solamente 48 tienen la cantidad correcta de concejales rurales. O sea que además que le quitamos la fuerza femenina, también el CNE comete errores para quitarle la fuerza rural y pasar concejal en número, concejales rurales a urbanos. Ejemplo, Chaguarapamba. Chaguarapamba le correspondía un concejal urbano y 4 rurales. ¿Por qué le corresponde 5? Son 5 concejales que le corresponde a Chaguarapamba, y de ellos, por el censo del 2010, le correspondía un urbano y 4 rurales. Ahora, por un error o por un mal cálculo, como se llama, del CNE, le han puesto 3 urbanos y le han puesto 2 rurales. Entonces resulta que en este momento la vicealcaldesa de Chaguarapamba, bueno, sí, pues la vicealcaldesa es mujer, claro. Sí, pero no le tocaba, porque ella es segunda urbana. Entonces no solamente hay un problema que arreglar en lo que respecta a la paridad partiendo de que todo esté bien, sino en la misma distribución de la población está mal. Entonces, yo creo que aquí producto, si nosotros fuésemos, digamos, legisladores, tenemos que salir corriendo a modificar la ley. Claro, pero, a ver, tú me estás señalando, Bolívar, que estas observaciones y regulaciones del Consejo Nacional Electoral prácticamente se las están haciendo o se las realizan de acuerdo a lo que son los gobiernos seccionales, ya sean provinciales, en este caso serían los cantonales, los gobiernos seccionales municipales y parroquiales. Estamos hablando de que no se está legislando de acuerdo a lo que sería el número de habitantes que tiene la República del Ecuador, y te lo pongo en qué sentido. ¿Cuántos hombres existen y cuántas mujeres existen en la República del Ecuador? ¿Y cómo están la población femenina y masculina en cada una de las jurisdicciones? En general, 50-50, en general. Son 8 millones de mujeres, 8 millones de hombres. Pero no está legislado correctamente de acuerdo a la población el tema de la participación política. Bueno, sí, ahí vamos a hacer una aclaración que el tema es lindo. Todos los cantones de Ecuador, todos los cantones, tienen la cantidad correcta de concejales totales según la población del INEC, o sea, del censo. La cantidad totales de concejales está bien definida
para todos los cantones del Ecuador en función de su población y como dice el artículo del Código de la Democracia 156. Ya, según no hay su problema. población, ya, perfecto. Pero, aunque hay un pero dale. Sí, no, sigue tú. La provincia Morona-Santiago Ya, tiene un cantón que se llama Morona. ya, perfecto. Ok. Morona tiene por el censo 52,000 habitantes Ya, y le corresponden 7 por ley, por el artículo 152. 7, pero el CNE plasmó en su informe que tiene 36,000 habitantes y le mochó 2 concejales. Es el único caso que yo tengo documentado de cambio de concejales por cantón. Los demás cantones la cantidad es correcta, la cantidad total. ¿Dónde viene el lío? ya, Dentro del cantón le pusieron a 222 menos 48 cantones una cantidad indebida de concejales rurales. Le quitaron concejales rurales para metérselo a los urbanos. Y ahí entonces ni la paridad ni el equilibrio poblacional. claro, ni paridad ni equilibrio poblacional, y también se desequilibra lo que sería el parlamentarismo. 2 o 3 millones de campesinos no tendrían representación, porque no tienen los concejales completos. Claro, por ejemplo, pongamos el ejemplo el Cantón Loja. Elige 11 concejales. 11. Ya. ¿Por qué elige 11 concejales y genera la discrecionalidad de la interpretación, por ejemplo, de lo que se discute al interior del Parlamento y se le otorga el voto dirimente al alcalde? Me parece que es un abuso. Tú dices cuando el alcalde le toca votar 2 veces. Claro. No, es una locura. Pero Cuando podíamos haber solucionado el problema de forma equitativa. Si la población en el Cantón Loja es 50-50, un número más, un número menos, yo creo que en eso se podría bregar correctamente. No hay problema. Ya. Entonces, por ejemplo, si son 50-50, 6 representantes y 12 concejales, y tú hablaste de la ruralidad que me parece interesante, ¿por qué solo un concejal? Si estamos hablando de población masculina y femenina, deberían de ser 2. En Loja son 2. No, pero 2... En Loja son 2 concejales rurales y 9 urbanos. En este momento son Adalbert Gaona y Lenin Cuenca. Perfecto. Entonces, 2. Pero esos 2 le corresponden, o a Loja le corresponden 2 rurales, porque el cociente de dividir la población rural entre la total da 1,8, por decirte algo, y eso va a 2. Entonces le corresponden 2 concejales. Sin embargo, en Chahuarpamba, entonces le corresponden 3 urbanos y es una locura, eso no es cierto. Solamente le corresponde 1. O sea que esto está mal hecho desde el punto de vista estructural. O sea, la estructura de cómo se seleccionan las autoridades para el Estado que lo elige mediante votación popular está distorsionado. Te pongo otro ejemplo que te puede llamar la atención. Tungurahua. Ya. Hay un cantón que se llama Ceballos. Ya, perfecto. Eminentemente cuyero. Por ponerle, cuyero quiero decir que es agrícola y todas esas cosas. Cuyero. Criadores de cuyes. Es que el cual tiene hasta un negocio que se llama el supercuyo. ¿No? Lo vi. No es tuyo el negocio. Fíjate, Ceballos es eminentemente agrícola, eminentemente rural. Ya. Y no tiene ni un solo concejal rural. Simple. Ahora, que eso esté pegado a la formación o conformación de juntas parroquiales, bueno, es otro problema, pero eso no lo dice la ley. La ley dice que se le dará concejales en la cantidad que le corresponda proporcionalmente. Tan simple como, o sea que en verdad, Ceballos debería tener 4 concejales rurales y uno, porque no puede haber ni un solo, según la ley, ni un solo cantón que tenga 0 concejales en una u otra área. Salvo que no tenga, por ejemplo, creo que es en Guayas, hay muchísimos cantones que no tienen, según el censo, población rural. Bueno, pues allá no le toca nada, porque ya no hay nada. Bolívar, aquí en Loja se presenta un caso, por ejemplo, de lo que más o menos tenemos información de los candidatos a la alcaldía. De lo que uno oye, ¿no? Claro. Participan hombres.
solo hay una mujer que está prácticamente candidatizándose para la alcaldía. Estamos hablando para alcalde. Sí, para alcalde. Estaba hablando de Patricia. Sí. ¿Qué pasaría allí, por ejemplo, en la cuestión de los concejales? ¿Cómo sería allí? Porque más adelante quiero hacerte un cuestionamiento sobre el tema de si es justo o cómo se podría equilibrar todo esto. Aquí hay dos tipos de listas para las elecciones que vienen. Son las unipersonales, que son prefectos y alcaldes, y las pluripersonales, que son los concejales y los de las juntas parroquiales. En el caso de pluri, ¿verdad? Sí corresponde que encabecen 50-50 y que haya por lo menos un joven dentro de esa jurisdicción. En el caso de alcalde, sí es provincial, debe estar balanceado, 50 encabezados por mujeres y 50 encabezados por hombres. Por hombres, sí. Pero debo decirlo mejor todavía, es provincial y se presenta más de un candidato, ojo. O sea, por ejemplo, Are es provincial y va a presentar, por lo que yo sé, un solo candidato, que sería José Bolívar. A él no le toca balancearse porque es un solo candidato. Es un solo candidato. Pero si pusiese dos, entonces uno tiene que ser mujer y el otro hombre. Para el tema de la alcaldía. Para el tema de la alcaldía. Sin tocar a las concejalías. Eso es otro cantar, otra cuerda. A ver, si te estoy entendiendo correctamente, tú pusiste el ejemplo de Are. Hay que ponerlo para que la gente, digamos, Cantón Loja y hay un candidato. Si quiere poner en el Cantón Catamayo, sería una mujer. Si el de aquí es hombre. Sí. Y se pone en 2 o 3 cantones más. 50% mujeres. 50-50. Al menos mujeres. O sea, si son 3 cantones, el 50% es 1,5. Ya. Ahí se le da el beneficio a la mujer, son 2. Perfecto. O sea, al menos. No es que vas a picar, aquí es 1 porque me conviene, no. Si son 3 cantones, el 50% 1,5, o sea, que son 2. Entonces, 2 van mujeres. Ya. Y en caso de solamente ser cantonal, 50-50 en el tema de las concejalías. Y para de contar. Con una característica. Si es solamente cantonal, es el 50-50 de las listas que conforme. No está obligado a 3 listas. O sea, a mí se me ocurre, porque soy chévere, sacar solamente 2 listas. Distrito 1 y Distrito 2. ¿Y concejales rurales cómo quedan? No, me hago el loco. Bueno, me estás preguntando, yo estoy respondiendo. O sea, claro. No lo pongo, entonces me quedo solamente con los urbanos. Entonces uno encabeza mujeres y el otro encabeza hombres. Y solo presentas alcaldía y los 2 distritos para concejales y no tengo capacidad para presentar en el resto del cantón. ¿Se justifica? Pero a lo mejor sí tengo capacidad para conformar juntas parroquiales. Entonces, como o es chicha o es limonada. O sea, sí o no, sí pero no. O sea, quiero decirte, eso es lo que yo veo, pero el Código de Democracia de alguna manera lo permite. No te obliga a que tú conformes listas en el Cantón Loja, en los 3 distritos. No te obliga. Dice, en las listas habrá 50% de mujeres. Claro. Y si es una sola lista, no te obliga a eso. O sea, si quieres un truco de contratruco, entonces solamente pones en el Distrito 1 y peleas. Si quieres ahí más o menos, Distrito 1 y 2. O sea, puedes calcular dónde puedes moverte lamentable y te da mejores resultados. Sí, bueno, resultado a fin de cumplir la paridad. Pero desde el punto de vista de una campaña y de unos contrapartes que tenga duro y que se documente, lo van a balancear, lo van a desbalancear al candidato. Porque, bueno, pero ¿cómo es que tú no cumpliste? Entonces, por ejemplo, el caso creo que de más, que es con Jorge Reyes. Sí, creo que pusieron 8 candidatos para concejales y aquí están un hombre y 2 mujeres. Perdón, el más, dije una mentira, el ADN.
porque el Pachacuti, quise decir, Pachacuti, que aquí va en alianza en el cantón con MAS, en la provincia no sé con quiénes vaya, pero tiene 8 candidatos para alcaldes. O sea, se vuelve más complejo allí el... Coño, sí, yo creo que sí, se ha vuelto complejo para el CNE, para quienes dictan los cursos y para quienes conforman la lista. O sea, no es que tú me estás preguntando y no es que yo vine, oye, yo tengo que pelear también, meterme en líos. Líos quiero decir que anoche llamé a un candidato y lo confundí y él luego me dijo, no, mira, entonces vamos nosotros intercambiando opiniones, porque cuando yo hablo con un candidato o cualquiera, a mí no me importa, es como que me hagan una entrevista, ¿me entiendes? Debo ser responsable. Claro. Entonces ahí está el punto, hay serias falencias y el CNE tiene que estar mosca en lo que respecta a generacional, a paridad de género, a encabezar listas, a conformar listas. O sea, porque cada una de las listas está obligado a tener 25% de jóvenes, no encabezando necesariamente. Claro. A ver, Bolívar, una situación son 7 horas con 52 minutos. Una situación, por ejemplo, estamos hablando de no entuerto, sino las dudas que generan y también la doctrina que se va creando cuando hay detalles y precisiones como las que te he preguntado y tú has respondido. Pero esto está legislado de acuerdo a lo que son los aspectos o la representatividad política de los gobiernos. ¿Por qué no se legisla en función del 50-50? 50 hombres y 50 mujeres. O posiblemente por lo que sería jurisdicción territorial. Fátima, ¿cómo se llama el libro de Isabel Allende? El país. Mi país inventado. Ahí narra Isabel Allende, Mi país inventado, y dice que un senador dijo que la democracia se vuelve mala cuando se pone muy democrática. O sea, ¿qué me quieres decir? Coño, que muchos derechos. Ahí en la asamblea hacen lo que les conviene a ellos. En general, no lo que le conviene al pueblo. Claro. Entonces ellos legislan de acuerdo al control del poder. Entonces, ¿qué les importa? Por ejemplo, en las elecciones pasadas seccionales o en las presidenciales algunas, ¿te acuerdas que había asambleístas que se asignaban la curul por el JONT? Sí. Y en los nacionales por el Wefter. Por el Western. Había una mezcla de JONT y Wefter. Ahora en las seccionales del 23 fue JONT, sí, pero ahora es Webster. Entonces el método se cambia en función de cómo tú veas que se ha movido la población política y resultados. Resulta medio dictatorial ello, o interpretativo, no sé de parte de quién, pero ¿quién te puede interpretar la votación de un pueblo, de un ciudadano? Yo creo que, no sé si están en la capacidad de poder interpretarla a través de métodos. Bueno, hay muchos métodos, pero en el fondo cualquier método va a ser injusto. Claro. Porque salen por ahí las minorías, la dictadura de las minorías, y sale esa cuestión. O sea, realmente en Loja, elegir 4 asambleístas, pues sí, pero ¿a quiénes representan esos 4? ¿A qué grupo? ¿A qué parte? ¿A qué sexo? Claro. ¿A qué género? Sí, es realmente un problema. ¿Qué pasaría si se legisla, por ejemplo, el tema de los derechos políticos de los seres humanos que habitan este territorio, hombres y mujeres? Si estamos hablando que el censo determina que es prácticamente 50-50, incluso con tendencia al crecimiento de las mujeres, en el número valorativo de quienes son parte de la República del Ecuador. ¿Por qué no legislar la representatividad y los derechos políticos? 50% para mujeres y 50% para hombres. Y los establecemos de acuerdo a las jurisdicciones. Cantón Loja, si hay 50-50, 6 curules de un distrito y del otro distrito. Pero una curul para hombres en rurales y otra curul para mujeres en rurales. ¿Por qué? Porque son 2 poblaciones que son parte del desarrollo estructural y económico y social de esas jurisdicciones, Bolívar. ¿Por qué hacernos tanto lío en las formas de ver la democracia participativa? Sí, yo creo que en verdad habría que simplificar muchísimos aspectos.
pero yo te voy a comentar, o voy a ratificarme en un problema y te voy a comentar otro problema. Ya. El primer problema es que no hay paridad en el producto final, ¿verdad? No hay, o sea, en la asamblea no hay paridad, olvídalo, no hay paridad. No hay. En los cantones, por ser 5, tampoco va a haber paridad. O sea, numéricamente, entonces no hay paridad ni en la asamblea, ni hay paridad aquí abajo, ¿verdad? Y la cuestión de voto dirimente sería un relajo, llamémoslo así, porque al ser totalmente 50-50, bueno, casi van a haber como empates, por un lado 4 mujeres y por un lado, por ejemplo, 4 hombres. Te lo pongo al voto dirimente en este sentido. El problema del transporte, la señora alcaldesa dio su voto en primera instancia a favor de una ordenanza que tenía problemas en su estructuración jurídica. Sí, de acuerdo. Segundo, llegaba el momento hubo una situación de reclamo o observación, y ella en el voto dirimente dijo que se archive. O sea, ¿cómo tú interpretas que mientras ya dijo una cuestión, en el voto dirimente tiene otra posición? Cuando el voto dirimente debería ser para alguien a lo mejor externo, con otro criterio y otra opinión muy diferente a la que ya existió en el primer voto otorgado por una persona. Entonces, un poco más allá que tú habías comentado hace rato lo que es participación ciudadana. Uh-huh. Se inscribieron 2 gallos para silla vacía. Ya, 2. Perfecto, sí, 2. Uno del grupo transporte. A y otro del grupo B. Ya, perfecto. Perfecto. Como iban a tratar el mismo tema y no podían haber 2 sillas vacías o 2 votos, le dijeron pónganse de acuerdo. O sea, ¿quién va a ser de los 2 el gallo que vote? Como no se pusieron de acuerdo, nadie tiene voto. Solamente vos. Así claro. que, ¿Y sí, qué era lo que iban a representar? Sería el fundamento de esa silla claro, vacía. unos iban en el sentido de que se oponían per se al incremento y otro era que aprobaba per se el incremento, que tampoco es correcto, porque yo creo que este es un asunto técnico. Si el pasaje que son 39 centavos son 39, el problema es que en el cálculo del pasaje no estuvieron bien relacionadas las cosas. Ese es todo el problema, ¿no? Claro. O sea, a mí me es indiferente si la cosa es matemática. Y otro punto que te voy a poner es un dedo en la llaga. Bueno, tú me invitas, y Lindo me invitas porque has visto que estoy metido en este rifirrafi, ¿verdad? De que pongo tal, qué sé yo. Y tú me invitas y yo tengo la obligación, ¿verdad?, de alguna manera por mi activismo social venir y ni siquiera ponerme por un partido político, porque ese no es mi interés, sino ser lo más neutral posible. Entonces mucha gente me dice, coño Bolívar, pero ¿tú no te cansas de esto? ¿Y quién es el culpable? ¿El CNE? Me preguntan. Digo, no, en general no. El gran culpable son unos mudos. Las organizaciones políticas no han dicho nada, ni me han invitado a dar una charla. Las organizaciones políticas, las que estarían de verdad afectadas en esto. Claro. O sea, no tenemos un colectivo que se llama Defiende tu Voto, que somos 3 personas en Ecuador y con él trabajamos y hacemos un trabajo inmenso. Inmenso. Entonces, yo creo que uno no puede decir solamente Diana Tamaín, y él, no, también tú, ADN, Revolución Ciudadana, amigos, enemigos, todos ellos. Claro. Eso es fundamental. Pero ahí hacen un juego importante, en cambio, los medios de comunicación, que estamos desarrollando un tema que es sumamente importante y que a más de uno le va a pisar un callo. Ya. Yo creo que por ahí va la cuestión. Claro, porque la ley golpea a todo el mundo. No es que solamente golpea a un determinado sector político o a otro. No, la ley golpea a todos. Sí, de acuerdo. La ley es dura, pero es leyes. Otra cosa. Aquí yo escucho que mucha gente dice, pero que no se puede cambiar la norma un año antes de las elecciones. Lo que no se puede cambiar es la ley. Es la ley, pero la lo demás, resolución. Todo lo demás, no lo cambia hasta el día antes. Claro, una resolución, por ejemplo. Sí, una resolución del Pleno y esto se acabó. Entonces, mire, vamos a terminar con este lío, con el argumento que plantea Pablo, y vamos, pues van y lo ponen. Y se acaba el lío. Me parece que es muy fácil
y cuando es demasiado fácil se convierte en muy irresponsable. Sí, es muy entretenido este tema de la participación política y también de lo que es la población masculina y femenina en los derechos políticos que tienen que ser consagrados. Si hay 50% de mujeres y 50% de hombres, que por la cuestión de la definición de los sexos, hombre y masculino debería de bregarse en ese sentido y con esa doctrina o filosofía, como se quiere entender. Hombre y mujer, los derechos políticos se deberían de respetar en el 50-50, pero cómo se estructura también el Estado, para eso y el proceso eleccionario. Yo, por encima de lo que tú hablas, totalmente razonable, yo por encima de toda esa separación dicotómica de hombre y mujer, yo soy un ciudadano y te voy a explicar qué quiero decir con esto. Sí. Muchos me dicen, oye, ¿y por qué tú no participas para concejal? Creen que yo hago una lucha por concejal. Yo digo, bueno, vale, hagamos una excepción. Yo sería concejal si el pueblo me lo pide, lo cual no significa que 4 gallos con colectivo de a uno, el cuya es lo mejor que hay. No. A mí me gustaría que el CNE haga primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Señor Bolívar, ¿quiere ser concejal? Inscríbase. Para las primarias, que las haga el CNE. Bolívar Loján, tú también estuviste de candidato, Pablo, si mal no recuerdo. Algo me postularon, pero... Ok, entonces Pablo, Fátima, lindo, estamos 4 gallos y a lo mejor son 20. Y nos vamos a primaria. Claro. Primer lugar, Pablo. Segundo lugar, lindo. Tercer lugar, Fátima. Solamente 3 cupos para afuera. Yo me iría feliz, porque yo pude participar. Pero en este momento yo no puedo participar. No puedo. Tengo que estar en una hacienda política, o no. Si no estoy en una hacienda política, no puedo participar. Solo yo no me puedo ir al CNE y mire, aquí vengo yo. Perfecto. Doctor. O sea, la libertad de los derechos políticos se pierden. ¿Por qué? Porque no existe. Tiene que haber un partido y un movimiento político. No existe. Por eso te digo que yo por encima de esas cosas de paridad estoy como el de ciudadano. Me siento yo discriminado. Bolívar, ¿de dónde surgen los partidos y movimientos políticos? Es del pueblo, o sea, de la expresión de opinión de un pueblo. De allí surgen el aspecto de la estructura política de un Estado. Un poquito más allá de la organización, porque antes la gente vivía en una comuna feliz, y cuando comenzaron los problemas ya no los podía resolver, tuvo que unirse. Y al unirse 2 pueblos o 2 comunidades comienza ya lo que es la parte gubernamental, y entonces empieza la representación. Dice, ya viene el tesorero, todas esas cuestiones van avanzando y creo que no haya otra forma, salvo que sea un régimen totalitario, ¿verdad? En el cual podamos vivir, o sea, porque esto, yo no me puedo encargar de todo, yo tengo una lucha puntual contra el CNE y esa es mi lucha, pero otro debería hacer otra cosa. Pero desde el punto de vista de participación ciudadana, yo estoy totalmente impedido de participar en una elección si no estoy metido en una hacienda. Y eso, mira tú. Lo has puesto muy claro en ese sentido, y es lo real que ocurre en temas de participación política del ciudadano. Bolívar, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. No, yo siempre en este tipo de temas, por mi misma calidad de activista debo estar a la orden. Eso sí, siempre pongo una condición. Si a mí se me va una mala palabra, una ofensa, tú me tienes que frenar. Y igual, porque creo que este tema de política tiene que ser un tema muy chévere, muy académico, muy bonito, muy feliz, muy agradable. Porque uno para venir acá, los politiqueros, oye, ya se acabó el encanto. No, y más que todo, de lo que yo conozco, tú no has expresado malas palabras. Soy duro, pero no en general. Directo es una cosa y... Sí. Lo ideal es justamente que, por ejemplo, de una entrevista que me hagan usted o cualquier medio, a los que voy, hay que ser claro, a los que voy, siempre debe haber un aporte. Claro. Un aporte por ejemplo, hoy hicimos el aporte de las primarias abiertas simultáneas, de que la paridad no es un medio, sino un fin, pero que tampoco existe. Y además, haberme tomado un sabroso café.
Muy bien. Y aquí en buena compañía. Entonces, a la orden, y muchas gracias. Es una presencia muy agradable. Bolívar, yo te agradezco y gracias por este aporte informativo. Y sería bueno abrir el debate de estos temas, y abrirlos académicamente y jurídicamente. Te iba a decir, yo creo que la academia no puede hacerse la pendeja en el sentido de que yo no fui o no me acuerdo. Creo que esto es una cuestión totalmente de academia, Sí. más que todo. Bueno, ojo, de la verdadera academia, ¿no? Porque se supone que los que enseñan y los cajas de machete y todo eso están en la academia. Yo soy producto de la academia. Sí, pero hay que ser docente. O sea, el docente sabe cuál es su meta como docente, como maestro. El maestro no confunde el camino. Así tengas tu ideología y tu pasión política. No la mezclas. Bueno, sí, en la academia muchos enseñan a hacerlo y en la calle muchos dicen cómo lo hicieron, que es totalmente diferente. Gracias. Gracias, Bolívar, gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial. Venimos con más informaciones a través de Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. Los sábados, desde las 7:30.